en Salta, en Rosario, en el Calafate, en Corrientes, en muchos lugares. Yo no te puedo decir ahora, Nora, quizás los lugares sea difícil ubicarlos, pero el mensaje final sería desde la sociedad argentina. Invitamos a todas las personas que, si van al médico, que le pidan que le tomen la presión. Y si no se la mide, que vayan a una farmacia, ¿sí? Y si no pueden ir a la farmacia y están en condiciones para tener un tensiómetro automático validado, es una buena opción. Yo creo que en el futuro va a pasar por ahí de alguna manera. Los países del primer mundo, la mayoría de los países del primer mundo, las personas tienen un tensiómetro automático en su casa. Claro, es lo más práctico, pero bueno, acá no están a veces las posibilidades de adquirirlo y por otro lado tampoco está el hábito de tenerlo, ¿no? Que en personas, por lo menos en familias que tienen personas ya de cierta edad, es una buena manera de mantenerse controlado, ¿no? Vos decías que hay 11 millones, eso es un número que quizás sea un poco mayor. Imagínate que casi el 50% de las personas mayores de 30 años tienen presión alta, con lo cual te diría que todas las familias deberían tener un tensiómetro y después quizás compartir, porque no es que uno se debe medir la presión todos los días, es tener un tensiómetro y por ahí agarrarlo 3 o 4 días, y en esos 3 o 4 días me tomo a la mañana, a la tarde, a la noche por duplicado, ahí tengo 10 presiones, 20 presiones, hago un promedio y con ese promedio voy al médico. Digo, este es mi promedio, ¿qué hacemos? Bueno, interesantísima la charla, doctor. Le agradecemos enormemente la paciencia con el ruido y también todas estas explicaciones que creo que van a ser muy útiles, muy prácticas y son muy convincentes para que todos tengamos nuestra atención puesta, entre otros factores de riesgo, pero en que se lleva tantas vidas, aunque lo hace de forma silenciosa. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos. No, gracias a vos, Nora. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos hablando con el doctor Marcos Martín, médico cardiólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y coordinador de la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021. Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias. De ciencia, salud y tecnología, ¿no? De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro. Expertos recomiendan la vacuna para la gripe para reducir el número de infartos. Nora. Así es, lo consensuaron la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Federación Mundial del Corazón. Indican que la vacunación contra la gripe y el neumococo en poblaciones de alto riesgo son una estrategia efectiva para reducir la incidencia de infecciones respiratorias y, por tanto, las complicaciones cardiovasculares asociadas. Las evidencias científicas indican que hay una asociación consistente entre las infecciones respiratorias y la incidencia de infarto agudo de miocardio o muerte cardiovascular. Llegan a la conclusión de que el primer evento de supercontagio de Alemania fue promovido por un pobre sistema de ventilación. ¿Cómo es esto, Nora? En efecto, todos sabemos ahora que los aerosoles son la principal vía de transmisión del coronavirus, pero en los primeros días de Alemania, de la pandemia, no se conocían, ¿no? Bueno, resulta que científicos de la Universidad de Bonn analizaron las vías de transmisión del coronavirus en una fiesta que se produjo en el ayuntamiento de Gangel, un municipio ubicado en la frontera con los Países Bajos. Ese evento de supercontagio se denominó el Wuhan de Alemania, porque se comprobó que a comienzos de la pandemia en Europa, un hombre de 47 años, uno solo, que estaba infectado, transmitió el virus a la mitad de los 411 concurrentes a una fiesta de carnaval en esa localidad. El caso índice, que bailó en un espacio cerrado, fue el primero admitido en una terapia intensiva por COVID en ese país. Y tras los estudios de estos investigadores de Bonn, se pudo comprobar
que ese espacio cerrado solo se renovaba el 25% del año. Descubren cómo la luz también regula el crecimiento de las raíces, Nora. Así es, este es un descubrimiento de investigadores argentinos que participaron, fue liderado por argentinos, pero en el que hubo participación también internacional. Aunque nunca reciben directamente la luz, las raíces, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la luz incida en las raíces que están bajo tierra? Pues sí, los azúcares producidos en las hojas por la fotosíntesis viajan a través del tallo, llegan a las raíces y activan mecanismos moleculares que las hacen elongarse en busca de más nutrientes. Esto, aunque se intuía, para los científicos lo intuían, no sabían cómo ocurría. Bueno, ahora este equipo liderado por Ezequiel Petrilo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el CONICET pudo describir este proceso en detalle y hasta en los íntimos mecanismos biomoleculares. Memorial UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el Premio Internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el Premio Internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Supervivencia de servicios de salud 802-583-www.ss-salud.gov.ar. Información de la entidad de medicina reparando 1408 del paso de comunicación 810-5557 nuestra web o contacto@. Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón en el día de hoy, como cada viernes, en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Les recordamos que pueden pasar por www.norabar.com.ar y allí van a encontrar todos los contenidos del programa, talentos, noticias, por supuesto las entrevistas y además los programas completos de todo el ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora les reiteramos cuál es la pregunta fácil para que ustedes sigan participando como lo están haciendo, para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos y que sortearemos como siempre casi en el final del programa. Atención entonces, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Con qué corriente artística se identifica mayoritariamente la obra del pintor catalán Salvador Dalí? ¿El impresionismo, el arte pop o el surrealismo? ¿Con qué corriente artística se identifica mayoritariamente la obra del pintor catalán Salvador Dalí? Sus respuestas, como siempre, a las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar al 4857 2670, vía WhatsApp al 11 26 42 20 42, o pueden escribirnos como lo hacen habitualmente a través del Twitter del Arcón en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De Diane Ackerman, Magia y Misterio de la Mente, la maravillosa alquimia del cerebro, publicado por Editorial El Ateneo. Además de la colección Ciencia que Ladra de Martín de Ambrosio, El deportista científico, ¿Por qué las pelotas no doblan? Y otras jugadas de laboratorio, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto no podía faltar el clásico de Nora Bar, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books. Estás escuchando El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Seguimos en el Arcón hoy con ruido de fondo, pero bueno, es lo que hay. Hace poquito estuvimos hablando sobre el lanzamiento de una campaña para llevar la ciencia a la escuela y realmente la preocupación que hay por mejorar, por redescubrir nuevas formas de enseñanza y mejorar la enseñanza y la didáctica y atraer más a los alumnos y que puedan aprender mejor es enorme desde todos los ámbitos del país. Y justamente una de las pioneras en investigación de enseñanza de la ciencia, asesora también del nuevo plan, y la que fue, digamos, mostrando, introduciendo en el país todas las nuevas misiones acerca de la enseñanza de la ciencia y de la enseñanza en general, cuyos libros van marcando un camino, es Melina Furman. Melina Furman acaba de publicar un nuevo libro que se llama Enseñar Distinto. Qué interesante. Y la tenemos hoy de visita en el Arcón. Melina es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y máster y doctora en educación por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es investigadora del CONICET y profesora en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Investiga sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso desde el jardín de infantes hasta la universidad y sobre la formación docente en el área de las ciencias. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Nora, qué lindo estar acá de vuelta charlando con vos. Bueno, un placer mutuo, por lo menos de mi parte. Realmente los libros que venís editando, por ejemplo, cómo criar hijos curiosos, la ciencia en el aula, todos van, digamos, dando pistas y abriendo puertas para una mejor enseñanza. Realmente es impresionante la importancia que tiene volcar todas tus investigaciones luego en libros que son tanto para docentes como para madres y padres y para toda persona interesada en estos temas, ¿no es cierto? Y ahora planteás pensar sobre cómo enseñar distinto, no solo en la escuela secundaria, en la escuela primaria, sino desde el nivel inicial. Desde qué es lo que tratás de comentar, de comunicar en esta nueva obra. Bueno, este libro justamente es para quien sea que enseña, ¿no? En cualquier ámbito educativo, incluso fuera de la escuela, en ámbitos formales, en el mundo del trabajo, y viene de la búsqueda de cómo enseñar para lograr despertar el deseo por aprender, esa motivación intrínseca, esa llamita sagrada del entusiasmo, que viene de la mano de lo que en educación llamamos aprendizaje profundo, que es cuando realmente entendemos lo que nos están enseñando, lo saboreamos, lo podemos usar en nuestra vida, y hay mucho que hacer en todos los niveles educativos para que eso suceda, ¿no? Cuando uno, y parte de lo que yo veo en mis investigaciones es que en muchos casos los chicos, sobre todo a medida que se van haciendo más grandes, en la escuela aprenden a repetir, como nos pasó a nosotros también, ¿no? Medio como loros sin entender del todo, sin entender cómo se conecta ese contenido con lo que les importa, con la vida real. Y entonces la idea del libro es dar muchas pistas, parto de la teoría, pero aterrizo, y eso para mí es importante, ¿no? Hacer ese puente con la práctica todo el tiempo, de, bueno, ¿cómo enseñamos distinto? ¿Cómo hacemos mejores preguntas? ¿Cómo evaluamos mejor? ¿Cómo damos feedback para que el otro siga aprendiendo? Esos son como los distintos capítulos que van trayendo un poco de ideas, pero sobre todo mucha herramienta, ¿no? Bueno, si yo lo tengo que hacer en mi clase de literatura, en mi clase de ciencias naturales, en el jardín de infantes, en la empresa, donde sea que esté enseñando, bueno, ¿cómo hago? Esa es la búsqueda. Qué interesante, porque como vos decís, en la teoría estamos todos de acuerdo. Hay que enseñar por la experiencia, ¿no es cierto? Los chicos tienen que investigar, tienen que plantearse preguntas, pero ¿cómo hacerlo? Y generalmente esto, de alguna manera, si bien no es fácil, se entiende y parece muy intuitivo en el área de ciencia, ¿no es cierto? Y ya hace muchos años que viene esta corriente de las manos en la masa, de que los chicos experimenten, y bueno, se podrá hacer en mayor medida o no, pero de alguna manera está bastante asumido. Pero no se asume en otras áreas de la enseñanza, como la historia, la literatura, el castellano, ¿no es cierto?, la matemática.
Y eso nos lleva a la repetición, y por eso es tan importante esto que vos decís, no solo hablar sobre los conceptos, en los que todos nos encontramos repitiendo lo mismo, sino, bueno, dar algunas herramientas. ¿Se puede aplicar también este aprendizaje profundo en otras áreas que son más humanísticas? Totalmente. Y mira, te cuento una idea del libro con un ejemplo de las ciencias sociales que me gusta mucho, ¿no? Y una de las cosas que propone el libro es hacer una especie de clínica de preguntas, ¿viste? Como en el antes y después de los tratamientos para adelgazar. Bueno, es tomar nuestras preguntas que hacemos en las guías de estudio, en clase, en las evaluaciones, y darles una vuelta de tuerca y transformarlas en preguntas que vayan al mismo contenido, pero generen curiosidad y pensamiento, ¿no? Entonces, una pregunta muy característica en las ciencias sociales, en el área de lo que llamamos instrucción cívica, es qué características tiene el sistema democrático, cuántos poderes tiene, cuáles son. Y eso está bien, ¿no? Los chicos lo aprenden, lo recuerdan, lo reproducen. Otra vuelta para esa misma pregunta podría ser: ¿qué pasaría en un sistema? ¿Cómo logramos en un sistema que los gobernantes no tengan demasiado poder, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar? ¿Qué pasa qué mecanismos hay para que nadie abuse de ese poder, ¿no? Y llegar a la idea de los tres poderes, de la democracia republicana, desde la pregunta más genuina, desde esto que de veras nos interpela, no algo que hacemos solo para cumplir con la escuela, sino algo que tiene como una relevancia más profunda. Y un ejemplo de literatura también que me gusta mucho en general, estos enfoques parten de una visión más de la enseñanza por proyectos, ¿no? Donde hay un desafío inicial para el mismo contenido, pero en vez de que yo te lo diga y vos lo recuerdes, te lo traigo a partir de una pregunta que vale la pena. Entonces, un proyecto muy lindo que estamos llevando adelante también con UNICEF, en un programa muy grande que se llama Planea, con muchas escuelas. Uno de los proyectos de literatura habla sobre los cuentos de terror. Y en vez de preguntar qué características tienen los cuentos de terror o cómo son, parte de otra pregunta curiosa que es: ¿qué historias te asustan más? ¿Cómo hacen esos escritores y escritoras para lograr que te mueras de miedo cuando estás leyendo un libro, ¿no? ¿Qué recursos tienen? ¿Cómo presentan la escena? Y el proyecto termina con los chicos haciendo, con todo lo que aprendieron y escribieron y armaron un guión, un tráiler de una película de terror, donde todo eso que aprendieron lo ponen al servicio de generar algo que realmente ponga en juego lo aprendido, no solo lo digan, sino lo usen. Hay mucha mirada puesta en esto de lo vivencial también en otras áreas, ¿no? Entonces, con el de la democracia lo mismo, después haremos un simulacro de los tres poderes, es poner el cuerpo y poner la cabeza. Y hacer, ¿no? Hacer más en lugar de repetir. Es algo que vos venís pregonando y tratando de promover desde hace años. Y eso genera realmente otro compromiso con el aprendizaje muy rápido de los estudiantes, ¿no? Y esto vale mucho también para la escuela secundaria, donde a veces la gran preocupación de los profesores es por dónde los engancho, ¿no? ¿Cómo hago para que se entusiasmen, para que se comprometan con el aprendizaje? Y darle mayor sentido y ponerlos a los alumnos como protagonistas, como vos decís, ¿no? En este hacer, en todas las áreas. Que hagan literatura, que hagan ciencia, que hagan matemática, que resuelvan desafíos, genera otro compromiso, pero muy fuerte. Esto lo vemos en todas las investigaciones. Entonces yo creo que hay mucho que hacer desde donde estamos, ¿no? Esta idea de enseñar distinto es desde lo que ya sabemos hacer y estamos y tenemos, bueno, ¿cómo damos un pasito más? Claro, hay muchas investigaciones digamos, todo un área de las neurociencias dedicadas a analizar la educación y mejores formas de enseñar, y recuerdo que un experimento hecho acá en la Argentina hace un par de años mostraba que a los chicos les gusta mucho enseñar, estar en el lugar del que enseña. Ese es otro, digamos, instrumento, otro subterfugio que se podría utilizar en la escuela, ¿no es cierto? Darles más lugar a que sean los propios alumnos y no siempre el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, los que impartan los conocimientos, ¿no?
Totalmente, y parte del libro habla de esto, de poner a los alumnos en un rol también de expertos, de enseñarles a otros, no solo porque eso genera entusiasmo, sino porque genera aprendizaje, se afianzan las ideas. Cuando uno enseña algo, lo termina de aprender, ¿no? Cada vez que cualquiera que da clase de algo se da cuenta de que en el momento que lo tenés que enseñar es ahí donde tenés que organizar las ideas, te das cuenta de lo que te faltaba. Entonces, es una educación que se llama esto de reflexionar sobre qué sé y qué no, se llama metacognición, y hay todo un capítulo de eso en el libro, ¿no? Cómo hacerte experto en tu propio aprendizaje, y parte del camino es enseñárselo a otros. Entonces hay muchas estrategias, por ejemplo, de coenseñanza, que los chicos se enseñen entre sí, o de autoevaluación o de coevaluación, que se evalúen entre sí, se puedan dar feedback. Todo eso contribuye pero tremendamente a que aprendan mejor. Y no es tan difícil de hacer, son cosas chiquitas que una especie de, ¿viste? Los caballos, como yo me los imagino como caballos de Troya que entran al aula y cambian la cultura del aula con cosas que por ahí son cortas, ¿no? En términos de que se pueden implementar en el día a día con lo que ya tenemos. Claro, eso es otro aspecto, ¿no? Que muchas veces muchos maestros y maestras pensarán, quiero cambiar, quiero hacer cosas diferentes, pero no tengo los instrumentos, o es muy caro, o es muy difícil, o en el aula donde tengo chicos muy vulnerables, chicos o chicas muy vulnerables y no van a poder seguir. ¿Se puede adaptar esto a cualquier contexto? Totalmente que sí, y todas estas cosas son estrategias ya probadas en cualquier contexto, especialmente en escuelas de contextos vulnerables. Algunas son realmente muy chiquitas, pero que hacen una diferencia. Mira, te doy un ejemplo para que te des una idea. Por ejemplo, hay una que se llama el semáforo, ¿no? Donde al final de una actividad o de un tema, los chicos tienen que completar un semáforo mirándose a sí mismos como de cómo aprendieron, ¿no? Bueno, en rojo, ¿qué es lo que no entendí? En amarillo, ¿qué es lo que más o menos? Tengo algunas dudas. En verde, ¿qué le podría enseñar a otro? Entonces, hacer ese ejercicio solo, que lleva un ratito nomás, y cuando uno lo empieza a hacer como rutina, los chicos empiezan a estar habituados a mirarse, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Qué no? Y uno empieza a armar grupos con los que tienen verde en una cosa y rojo en otra para que se puedan enseñar entre sí. Bueno, son todas estrategias que realmente no requieren, como decís vos, tirar las paredes del aula, cambiar, traer robots ni cosas difíciles, ¿no? Que también a veces se asocian con la innovación. Esta es una innovación más desde donde estamos. Y claro, porque uno muchas veces escucha, hoy la robótica es buenísima para enseñar a los chicos a que desarrollen una mentalidad de programación. Pero claro, no todas las escuelas ni todas las familias pueden permitirse, por el aspecto monetario, pero también por el aspecto simbólico de conocimiento. No todas las familias pueden permitirse instalar un laboratorio de robótica en su casa, ni las escuelas en el aula, y muchas veces por no poder llegar ahí uno se queda en la enseñanza tradicional, ¿no? Así que es importantísimo saber que hay otras herramientas igualmente efectivas. Y ustedes, digamos, uno piensa, bueno, esto se ve bárbaro, ¿no? Tal vez se ensayó en otros países, pero ustedes pudieron ver que esto es implementable, y cuáles son las transformaciones o las mejoras que se obtienen en un aula real después de un año de enseñar con estos métodos. Totalmente, todos estos métodos, algunos están inspirados en cosas de otros países, pero todos están probados y adaptados acá, ¿no? En escuelas estatales, de contextos vulnerables, y hay algo muy fuerte que se ve muy rápido, te decía, en el entusiasmo, en la motivación, pero también en los aprendizajes, ¿no? Uno empieza a ver que los resultados de aprendizaje empiezan a mejorar. Yo vengo probando estas cosas en primaria y también en secundaria, y realmente lo que cambia es no solo el clima de aula, sino que los chicos empiezan a estar más preparados para estos desafíos de la vida, ¿no? Que uno quiere formarlos en estas famosas capacidades del siglo XXI, como poder desarrollar el pensamiento crítico, poder entender lo que leen, poder colaborar con otros. Bueno, esto es lo que uno empieza a ver que muy rápido empieza a mejorar en la medida que uno lo haga de manera sostenida. Y como recién decíamos, está genial ir apostando por también mejorar las escuelas y traer robótica y programación y un montón de otras cosas que usualmente se asocian con la innovación, y realmente hay que ir apostando por eso, pero también hay que cambiar la manera en que enseñamos todas las áreas curriculares,
Y hay cosas que incluso no nos damos cuenta de la diferencia que hacen. Si yo te muestro meta-análisis, ¿no? Estas investigaciones que miran todos los factores, todos los papers y trabajos que hay sobre qué factores inciden en mejorar el aprendizaje, el que más incide es que los docentes hagan este ratito de metacognición, de parar una clase y en vez de que suene el timbre y los chicos se vayan, el momentito del escribir con tus palabras qué aprendiste hoy hace toda la diferencia. Qué bárbaro, realmente entusiasma porque uno ve que es algo alcanzable, no una meta que está allá lejos y realmente solo está disponible para los países o los contextos con muchas posibilidades económicas o materiales, ¿no es cierto? ¿Qué falta? ¿Por qué no se puede implementar a nivel masivo en la Argentina? Porque si ya se tiene el conocimiento, se sabe, se ensayó, se probó que ofrece estos resultados tan importantes, ¿por qué no se puede trasladar a las escuelas? ¿Por qué nuestro nieto, nuestro hijo que va a la escuela del barrio no puede disfrutar de esta manera de enseñar que, como vos decís, es accesible para cualquiera? Simplemente hay que tenerla en cuenta y, bueno, aplicarla dentro de las posibilidades de cada contexto. Bueno, ahí es súper complejo, ¿no? El asunto, y si me dijeras qué pregunta me quita el sueño, qué tema me quita el sueño a mí como formadora docente y como investigadora, es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos y por qué no estamos logrando llegar a la masividad? Y hay muchas razones, tienen parte que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, que son difíciles, que tienen poco tiempo para planificar, que en muchos casos en la secundaria tienen que trabajar montones de horas repartidas en distintas escuelas. Entonces el tiempo de formación y de planificación y de trabajo con los colegas no alcanza. Creo que parte del asunto es que hay que fortalecer mucho la formación continua de los docentes que ya están en las escuelas para que empiecen a probar estas estrategias, ver que funcionan y apropiárselas. Estos programas de formación continua en general llevan tiempo porque implican también cambiar una lógica muy arraigada de la enseñanza, una especie de chip que todos quienes empezamos a enseñar a veces ya traemos de cómo fuimos educados. En educación la llamamos la teoría de la huella, que es como una convicción de que con decir las cosas medio ordenadamente alcanza para que el otro aprenda, ¿no? Yo te lo digo y vos lo aprendés. Y ojalá fuera tan fácil. No lo es. Entonces, desandar esa teoría de la huella, esa visión de que decirlo alcanza para que el otro aprenda, implica un montón de trabajo para los docentes y hay que seguir apostando a la formación de los docentes en ejercicio. También revisar qué pasa en la formación inicial, en los que van a ser docentes. Una de las cosas que pasa es que a veces los docentes en esos años del profesorado no tuvieron la experiencia, escucharon sobre estas cosas, pero también como receptores, ¿no? Y tomaron nota, pero no las probaron en carne propia. Entonces ahí hay mucho que hacer por transformar esa formación inicial. Bueno, yo tiro simplemente como aficionada a estos temas, interesada como cualquier madre o padre al que le interesa justamente la educación de sus propios hijos e hijas y la educación en general de toda la sociedad. Una idea mínima, a lo mejor sirve, a lo mejor no sirve, y es tal vez ofreciendo a los docentes algo que vos hiciste en tus experiencias con todos los programas de enseñanza de la ciencia, el librito para el maestro, para la maestra, en el que cada tema tiene un desarrollo y muestra cómo podría enseñarse de una manera mejor, con esta enseñanza profunda. O sea, no dejar solamente en manos de la creatividad del docente particular, sino darles una guía para cada tema, tal vez ayude a que se vaya transformando esta manera de enseñar. Muchas veces, como decíamos al principio, no es falta de voluntad, sino falta de posibilidades de traducir todo eso que uno imagina o que sabe que se podría hacer mejor en clases concretas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Plenamente, y hay mucho producido de buenos recursos. Bueno, ahí sé que en tu programa hablaron de Fenomenautas, que es toda una batería de recursos maravillosos para la enseñanza de las ciencias naturales. En otras áreas también hay,
Creo que también el punto pasa por pensar que la creatividad docente hoy, y pasa en todas las profesiones, es más ser buenos curadores y curadoras de materiales geniales que existen, y entonces estar al acecho de buscar esas buenas guías y después usarlas y adaptarlas, que de crear en la hoja en blanco, ¿no? Ya la creatividad pedagógica no tiene tanto que ver con como si fuera un pintor con una hoja en blanco que crea desde cero, sino justamente adaptar buenas cosas que existan y estar buscando esos buenos materiales, ¿no? A veces los libros de texto se quedan cortos, ¿no? O promueven una enseñanza muy transmisiva. Entonces habrá que buscar buenos libros de texto, que los hay, o buenos recursos que andan dando vueltas y crear nuevos para lo que no haya. Melina, muchísimas gracias por estos minutos. Por supuesto, recomendadísimo el libro de Melina Furman, Enseñar Distinto, y allí también van a encontrar recursos muy prácticos quienes tengan que enseñar en cualquier ámbito para mejorar y para ir hacia la enseñanza profunda, que es lo que todos aspiramos, ¿no? No enseñar a repetir, sino enseñar a pensar, a tener pensamiento crítico. Muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto vamos a seguir llamándote cada vez que podamos para tratar de contribuir con un pequeño granito de arena a la mejora de la enseñanza. Gracias a vos, Nora, un abrazo enorme para todos. Feliz Día del Maestro mañana. Así es. Bueno, estuvimos hablando con Melina Furman, bióloga por la Universidad de Buenos Aires, máster y doctora en educación por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, investigadora del CONICET, profesora en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, que investiga sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso, desde el jardín de infantes hasta la universidad. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Referencia de servicios de salud 0800 Internacional de Entidades de Medicina Tratando para Sociedad de Pasos de Comunicación 0810 nuestra web o contacto @osde.com.ar. Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron. Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales. Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales? Hoy tenemos a un conocido, pero bastante desconocido, Sebastián, a Pitágoras de Samos, el matemático y pensador griego, autor del célebre teorema que afirma que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, algo que creo que debe ser lo que nosotros recordamos de la secundaria. Sin duda, Pitágoras de Samos es una de las figuras matemáticas más misteriosas de todos los tiempos, especialmente porque los datos sobre su vida mezclan el misticismo, la ciencia, la magia, tanto en sus vidas de formación como en su vida adulta. Hay dos citas, les voy a leer, de dos biógrafos diferentes y bastante contrapuestos. Por ejemplo, Eduard Churé cuenta que Pitágoras era hijo de un rico joyero de Samos y de una mujer llamada Partenis. La pitonisa de Delfos, consultada durante un viaje por los jóvenes a verla, les había prometido un hijo que sería útil a todos los hombres en todos los tiempos. Qué clarividencia la de la pitonisa. Bueno, más adelante sus padres estimularon su precoz inclinación al estudio de la sabiduría y pudo conversar libremente con los sacerdotes de Samos y con los sabios que habían comenzado a fundar en Jonia algunas escuelas donde enseñaban los principios de Ferécides, de Siros y de otros sabios de la época. Estos maestros le abrieron nuevos horizontes, pero ninguno lo dejó satisfecho. Por otro lado, el gran biógrafo de matemáticos, Bell, no lo quiere tanto y dice que tras Euclides, Platón y Aristóteles se alza la figura de Pitágoras, matemático y místico, investigador de la naturaleza, 1/10 de genio y 9/10 de aguda mentira, lo dice Bell, y agrega, su vida tiene algo de fábula. Viajó por Egipto, aprendió mucho de sus sacerdotes, visitó Babilonia, fundó una hermandad secreta para el alto pensamiento matemático en Crotona, en el sur de Italia.
Según la leyenda, agrega Bell, murió entre las llamas de su propia escuela quemada por los fanáticos políticos y religiosos que asusaron a las masas. Un último detalle, antes de Pitágoras, la geometría había sido una colección de reglas a las que se había llegado empíricamente, o sea, por experimentación. La prueba instaurada por Pitágoras constituye hoy el verdadero espíritu de la matemática y nos parece difícil imaginar cómo pudo prescindir de ella el razonamiento matemático anterior a él. Esto también lo dice E.T.B. Hoy no se conserva ningún texto escrito por Pitágoras. Existen varias biografías clásicas, pero la que sobresale es la de Diógenes de Laercio, con una salvedad. Fue escrita en el siglo II de nuestra era, es decir, 800 años después de la muerte del sabio. En fin, ¿qué podemos agregar a todo esto? Que Pitágoras de Samos fue un verdadero talento excepcional. Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar. Muy bien, minuto final en el Arcón del día de hoy, Nora. ¿Con qué corriente artística se identifica la obra del pintor catalán Salvador Dalí? Le preguntamos a nuestros oyentes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, avalancha de aciertos, el surrealismo. Dalí nació en Figueras, provincia de Gerona, España, en mayo de 1904. Su delirante polémica y muchas veces escandalosa existencia fue tema central de diarios, revistas, de variedades de la segunda mitad del siglo pasado. O sea, fue una figura pública. Fue un virtuoso indiscutible del lápiz y el pincel. Se adelantó al hiperrealismo y también al arte conceptual. Su artista preferido era Rafael de Sanzio, una de las tres cumbres del Renacimiento italiano. Pero su explosivo romance con Gala, que le fue presentada en 1929 como esposa del poeta Paul Éluard,